Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Piérola y en esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Rosa Vilca Bengoa. Ella es vocera de la DIRIS Lima Sur. Doctora Vilca, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, estamos ya 1 de julio y ya se siente cada vez con mayor fuerza el frío inminente que está llegándonos a todos. Este frío en estas temporadas de invierno suelen venir también con resfríos u otras complicaciones eh, de índole de enfermedades parecidas, ¿no? Esto acá puede causar algunas confusiones porque las personas no saben identificar cuándo se trata de un resfrío y cuándo se trata de COVID. Entonces, en esta oportunidad, cuéntenos cómo podemos identificar cuándo se trata de uno y cuándo se trata del otro. Muy bien. Es importante lo que usted menciona, porque es verdad que este cambio de clima nos está colocando frente a los habituales, digamos, gérmenes que nos causan, por ejemplo, el resfrío común. Sin embargo, es importante recordar que el COVID forma parte también de enfermedades, infecciones y enfermedades respiratorias. Ujú. Por lo tanto, necesitamos cuidarnos en general, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer la diferencia o cuándo, digamos, preocuparnos un poco más? En primer lugar, recordar siempre los grupos de riesgo, es decir, un problema de resfrío, ¿no? En una persona menor, pequeño, menor de 5 años, menor de 1 año, siempre va a ser de alto riesgo. Siempre hay que Ujú. buscar la atención del servicio de salud para que se identifique si es necesario hacer una medicación o continuar con las medidas generales, ¿no? Igual en los adultos mayores. Cuando se trata de un resfrío, digamos, común por el tema del cambio de clima, usualmente vamos a encontrar, eh, por ejemplo, una sensación de leve malestar general. La fiebre puede ser leve, que puede ceder máximo en unos 2 o 3 días con líquidos caseros. Habrá también destilación, moquitos en la nariz, sobre todo en los más pequeños, ¿no? Ujú. Y eso debe ir disminuyendo, es decir, aparece un día con las medidas caseras, ¿no? Ujú. Abundantes líquidos, si son niños pequeños, continuar con su lactancia, igual los adultos, tomar líquidos caseros y guardar obviamente un reposo. Eso va a desaparecer. Sin embargo, si en lugar de ir disminuyendo los síntomas, vamos que la persona tiene ya un dolor intenso, por ejemplo en la garganta, la Ujú. fiebre se torna más alta y persistente, no cede con las medidas caseras o con el habitual paracetamol que nos recomiendan todos los especialistas, necesitamos entonces estar atentos. Nosotros Ujú. durante mucho tiempo hemos enseñado a la población el estar atentos con la frecuencia respiratoria en los Ujú. niños pequeños, recordarán la respiración rápida, ¿no? Que obviamente constituye también un signo en el adulto cuando nuestra saturación de oxígeno está bajando. Entonces es importante eso, cuando tenemos la respiración agitada, ¿no? Es necesario buscar ayuda. Eh, es necesario también que todos sepamos que la neumonía puede ocurrir, digamos, por virus o por bacterias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cuadro de neumonía por este SARS-CoV-2, ¿no? Por el virus que está ocasionando la COVID-19 y los otros virus, por ejemplo, el tema de los virus sinciciales respiratorios o el tema de la influenza? ¿Cuál es la diferencia? El virus de el SARS-CoV-2, el COVID-19, no solamente nos va a provocar neumonía, sino que da un daño sistémico, es decir, el efecto del virus es a nivel de otros órganos también, por eso es que nos complicamos, ¿no? Inicia en el aparato respiratorio, pero va a tener una grave complicación. En ambos casos, todas las neumonías virales son de alto cuidado y no, usualmente no deben ocurrir. Usualmente las neumonías que nosotros hemos tenido con frecuencia, incluso en los adultos mayores, son por neumococo. Por eso es que estamos Ujú. vacunando, ¿no? Contra el neumococo y también contra la influenza. Entonces es necesario que nuestra población esté alertada y disciplinada, ¿no? Respecto a esta situación. Bien, ahora
¿Al cabo de cuántos días de tener los síntomas de un resfrío normal debemos comenzar a alarmarnos y tal vez buscar ir al médico o sacarnos una prueba? ¿Me escucha? A ver, no se escucha. Ya, ¿Podría repetir, sí, por le favor? repito, le preguntaba que al cabo de cuántos días de sentirnos con los síntomas de resfrío, como usted mencionaba, la congestión nasal, leve dolor de cabeza, al cabo de cuántos días debemos tal vez alarmarnos un poco y buscar hacernos una prueba o un examen para poder descartar COVID. Eh, Cuando al tercer día, en Ujú. lugar de ir mejorando, nos mantenemos igual o nos sentimos peor, es necesario buscar ayuda del sistema de salud rápidamente, ¿no? Por otro lado, también es importante recordar que las medidas higiene respiratoria que hemos venido, digamos, enseñando y que esperamos que todos lo tengamos como una disciplina, se tiene que dar en todo momento. Es decir, el tema, igual, si tengo un resfrío común, igual tengo que mantener un distanciamiento, tengo que usar la mascarilla, ¿no? Ujú. Tengo que evitar, digamos, estornudar o toser, porque igual vamos a contagiar el resfrío común a los demás que están a nuestro alrededor, ¿no? El lavado de manos, el botar, ¿no? Cuando nos sonamos la nariz, hay que botar los papeles en un lugar que no vaya a tener contacto con otras personas. Es decir, esta pandemia por este virus nos está fortaleciendo lo que deben ser las medidas adecuadas para evitar cualquier otra enfermedad respiratoria, sobre todo que se difunda, ¿no? Es decir, que contagiemos a los demás. Nuevamente, estar claros de que hay que estar muy atentos, sobre todo cuando estos síntomas respiratorios ocurren en los menores, ¿no? Menores de 5 años, menores de 1 año, o en los adultos mayores, independientemente de que se trate del virus del SARS-CoV-2. Los otros agentes etiológicos también podrían poner en riesgo la vida de nuestros niños y de nuestros adultos mayores, ocasionando neumonías, no necesariamente por SARS-CoV-2, pero sí por los otros agentes que usualmente nos han venido, digamos, ocasionando problemas, sobre todo en estas épocas de cambio de clima, ¿no? Ujú. Ahora, hemos tenido a lo largo de estos últimos 15 meses y medio casi ya, hemos tenido diferentes variantes. Cada variante tiene algunas características distintas, otras maneras de ser diagnosticadas. Eh, Puntualmente ahora tenemos esta variante, la que está alarmando mucho, que es la variante de la India, la variante Delta. Aún no se conoce mucho de esta variante, tengo entendido, pero podría tal vez indicarnos usted cuáles son las características de esta variante, como para que podamos estar alertas en caso la variante de Delta se propague un poco más por el resto de regiones. Lo que ha venido ocurriendo con las diferentes variantes, incluida esta que se está en estudio en realidad, es que su capacidad, digamos, de infectar, de transmitirse de una persona a otra es mucho más rápida, Ujú. ¿no? Por eso es igual fortalecer y disciplinarnos en conservar estas medidas que hemos venido tomando en cuenta, básicamente el distanciamiento, evitar los lugares conglomerados. Ahora por el frío, a veces tendemos a cerrar, ¿no?, las ventanas del auto o del bus, y eso puede generar un alto riesgo. Es mejor que salgamos muy abrigados, ¿no?, y tengamos las ventanas abiertas, porque esa es una característica de estas variantes, ¿no? La velocidad que tienen para transmitirse de uno a otro. Por eso es que hemos encontrado en la segunda ola el gran número de familias que dentro de la familia prácticamente todos terminaban siendo infectados y a veces con consecuencias fatales, ¿no? Por eso sería muy importante fortalecer que este tiempo de invierno nos ayude a que podamos tener clara nuestra disciplina de la higiene respiratoria y el mantener ventiladas las habitaciones a pesar del frío. Indudablemente habrá Ujú. momentos en que las cerremos, pero debe haber muchas horas en las cuales se ventile, haya circulación de aire,
y nosotros nos mantengamos abrigados. Ciertamente no hay que desabrigar sobre todo a los niños, pero con el cuidado de que el ambiente esté siempre con la circulación del aire apropiada. Pero en cuanto a los síntomas puntualmente de esta variante que, como usted menciona, todavía sigue en estudio, ¿ya hay algún conocimiento de si es que los síntomas de la variante Delta difieren de los síntomas que hemos estado observando en este último año y medio? Lo que han emitido las entidades, digamos, correspondientes en el estudio, tanto el CDC en nuestro país, es que la sintomatología es la misma. Sin embargo, de pronto los tiempos, digamos, desde el inicio, los síntomas podrían ser más veloces. Nosotros en los que tenemos en el país hemos tenido en ambos casos, ¿no? Hemos tenido personas hospitalizadas, pero también personas que están haciendo el cuadro, digamos, en su casa, sin mayores complicaciones. Por eso, una vez más, creo que es necesario, sí, interesarnos por las características diferentes que puedan tener, pero en todos los casos estar claros de que debemos evitar infectarnos. Y para eso las medidas están dadas, ¿no? Distanciamiento, no aglomeraciones, usar mascarilla, ¿verdad? Lavarnos las manos con frecuencia, cuidar especialmente de esto a nuestros niños. Los niños no, digamos, ellos rápidamente tocan cualquier objeto cuando están en cualquier lugar y de pronto ni nos percatamos. Entonces, por eso es tan importante estar atentos a ellos, porque incluso vamos a confundirnos mucho más con el tema de los síntomas del resfrío común, porque como los niños a veces están incluso, ¿no? Sin zapatos, se lavan, juegan mucho, entonces ellos rápidamente van a hacer cuadros de resfrío común. Entonces necesitamos estar muy atentos en este tiempo a nuestros niños especialmente, ¿no? Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y para contarnos esta valiosa información muy relevante en estos momentos donde el frío puede confundirnos entre los síntomas de COVID o un resfrío normal. Gracias a ustedes por esta oportunidad de difundir. Muchas gracias. Hasta la próxima. Conversábamos entonces con la doctora Rosa Vilca Bengoa, y es vocera del DADIRIS de Lima Sur, acerca de la diferencia entre los síntomas y los diagnósticos que hay entre un resfrío típico u otra enfermedad más tradicional y los síntomas del COVID, sobre todo ahora en estas épocas donde cada vez más el frío nos está invadiendo y muy probablemente personas se resfríen, y es importante diferenciar los síntomas de uno y la otra para no entrar en confusiones y mucho menos en pánico. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante con más noticias.